Yo lo que vengo a contar aquí hoy un poco son varias cosas. Lo primero es que yo era estudiante de periodismo como vosotros y bueno, pues en segundo de carrera, de la mano de Pedro, de Laura, que hizo una comunicación ayer, me empezó a gustar esto de la tecnología de la información y el diseño gráfico y no sé si me oye. Vale, y entonces, bueno, pues me empezó a gustar el diseño gráfico y entré como maquetador en prácticas en el último año de la universidad. Entonces, lo que me gustaría transmitiros es que aquí hay un campo y una profesión que a mí me parece apasionante, de, bueno, vocación infinita, pero es una profesión un poco dura, porque realmente siempre yo me considero maquetador, como decía Mario ayer, al principio de las jornadas. Entonces es una profesión muy dura porque eres un poco incomprendido, estás un poco a mitad entre una parte de arte, una parte de creatividad, una parte de comunicación. Estamos en la gran cultura de que todo tiene que ser bonito, barato y rápido. Entonces, pero bueno, es una profesión muy gratificante por otra parte y que creo que tiene más salidas que actualmente otras ramas de la comunicación o del periodismo. Y que hay un gran campo, porque esto cambia continuamente y los que estamos en esto tenemos que reciclarnos todo el rato y las nuevas generaciones pueden tener siempre una cabida porque siempre la gente más joven asimila mejor las nuevas tecnologías, periódico diario, luego pasé a hacer un semanal, luego un suplemento, vamos, de fin de semana, luego estuve en una revista como del grupo Bravo por ti, del grupo Vago de Ediciones, para niñas de 16 años. De ahí hice autopista, hice coches en Motorpress Ibérica, Fórmula 1. Y de ahí, bueno, conocí a Jesús, estuve haciendo revistas de empresa, que hay un gran filón en la comunicación empresarial. Y de ahí en la revista Cinemanía. Y de ahí, bueno, salté a Guipúzcoa, como os dije. En Guipúzcoa hay muchas empresas de comunicación, pero pocas de periodismo. Esto ya llegaremos a esa gran distinción, pero todo puede ser susceptible de tener una revista, un medio, una web, una comunicación. Y es tan digno trabajar para la revista Cinemanía como trabajar para Jaco, que hacen escobillas de baño, que además, no sé si lo sabéis, se cobra más dinero y se vive bastante mejor. Bueno, esto es la razón. Hablando un poco de los medios modernos, yo entré en La Razón en el equipo fundacional, lo cual es una gran experiencia y aunque os ofrezcan poco dinero, prácticas, yo recomiendo a todo el mundo, cuando alguien tenga un número cero, alguien os proponga entrar en una publicación desde cero, es como más vais a aprender, donde mejor va a ser el equipo y donde vais a tener experiencias increíbles y porque, como os decía Ángel, es en los sitios que empiezan y es en las empresas que son más pequeñas donde vais a aprender más porque vais a hacer más cosas, porque como bien decía Ángel esta mañana, eres una parte más importante del equipo que en una empresa que eres el eterno ayudante, ¿no? Y la letra de GIM es un cigarrillo, pues que lo metemos en el escáner y sin más, hay que buscar recursos de donde hay. Y por eso es cierto que en las grandes agencias o en las grandes empresas se tira mucho de comprar fotos de bancos de imágenes, como nos contaban ayer Toya y Tomás. Y también es cierto que está un poco, es más divertido, a mí, vamos, me lo parece más divertido en los sitios de poco presupuesto donde, bueno, pues a lo mejor te sacas la barra de labios del bolso y pintas en un papel que luego lo metes al escáner y ya tienes tu imagen. A partir de aquí pongo freelance como trabajo temporal. Bien, creo que realmente freelance puedes ser freelance solo una época en tu vida. Creo que una vez que tú decides ser freelance, lo más correcto y para tu tranquilidad emocional, entre otras cosas, es fundar tu propia empresa, que es lo que he hecho yo. ¿Por qué? Porque creo que en España, y a lo mejor también en Francia, pero que es el mercado que más conozco, creo que en España las empresas que subcontratan un freelance todavía no saben muy bien de qué es el freelance, porque en España hay una gran cultura de como yo te pago, tú me perteneces. Entonces no te pertenezco todo el tiempo, yo te hago un servicio y tú me pagas por ese servicio, pero no todo. Aquí llegamos al gran mundo del hipermercado. Actualmente, que es tiempo de crisis, que la gente no quiere gastarse tanto dinero, los ayuntamientos no tienen dinero, los gobiernos tienen que reducir el 15% de su presupuesto y siempre lo primero es la comunicación, pues nos salva un poco hacer esto. Estos son
dos folletos de dos supermercados, unos de la cadena Unialco y otros de la cadena Alcampo, como veis. Bueno, pues son diferentes tipos de suplemento. Esto es un díptico que hacemos semanalmente, que es lo que os decía antes de silueteos. Pues hay un montón de botellas que siluetear, un montón de botellas que retornar, y un montón de carne, y un montón de neumáticos, y un montón de todas las cosas, ¿vale? Entonces, aquí también hay un trabajo periodístico, aunque no lo veáis, ¿no? Porque cuando una persona te dice quiero hacer un folleto, pues tienes que decirle lo que tú entiendes que es un folleto, que no suele ser lo mismo que él entienda de hacer un folleto. Luego, todos estos, ellos también tienen sus secciones y al final funciona como un periódico. En concreto, por ejemplo, Alcampo diferencia tiene, igual que en los periódicos nacionales, tú tienes España, Mundo, Internacional, Economía, pues ahí tienen producto fresco, producto envasado, secos, droguería, perfumería, deportes, tecnología, bazar, hogar. O sea, funciona. Lo que os quiero llegar a decir es que sabiendo hacer periódicos, puedes hacer cualquier publicación que te pidan. Y no solamente saber hacerlo, sino saber dirigirla, liderarla, producirla. Hemos estado oyendo en todas estas jornadas que el soporte web es mucho más barato, todo va hacia la web. Vale, pues todo va hacia la web y el papel tiende a desaparecer en medios de comunicación diarios y periodísticos. Pero ahora están haciendo una nueva generación de periódicos que sustituyen a los periódicos locales, que como os decía son una cierta invención porque son liderados por una empresa y entonces decide que es mucho más barato, en vez de hacer 16 páginas en un cuchebrillo y con un diseño y una maquetación, hacer un periódico mondo lirondo puro y duro que se distribuya o, como es en este caso, se encarta en el Correo Español del Pueblo Vasco todos los viernes. Y es un periódico semanal donde, como veis, tiene... Y entonces, bueno, como os digo, las noticias son periodísticas, tienen una cierta intención. Esto es pues que se ha abierto la AP1, es una autopista que se ha hecho entre Eibar y Vitoria. Entonces aquí hay una tablita porque quiere decir que, bueno, Gorbella es un centro comercial que está en el barrio de Gorbella, en Vitoria. Entonces, la tablita que veis ahí quiere decir que al abrir esta autopista, 7 pueblos están a 10 minutos del centro comercial. Entonces creen que eso merece una gran campaña de comunicación y la campaña de comunicación se transmite en un periódico donde veis que todas las noticias son las actividades que se hacen en el centro comercial y cada página hace lo que yo os decía de publireportaje. Bueno, esto ha sido todo lo que he hecho de mis trabajos, de los trabajos que he realizado en toda mi... Entonces esto me lleva a crear una empresa. Creo una empresa que... porque bueno, creo que el freelance vive muy mal, creo que fundar una empresa es mejor, así tengo un horario que es además el que yo decido, no tengo jefes, no tengo nada. Y bueno, entonces empiezas un mundo, un progreso por lo que es aprender a gestionar, entonces te conviertes un poco en el gestor. Da igual ya aquí lo creativo que seas, aquí bueno, lo creativo es para conseguir el dinero y para gastar lo menos posible, que es creo lo más importante en estos momentos, ¿no? Te empiezan a preocupar cosas como el tiempo que tardas en crear, o el tiempo que tardas en producir, o la gente que tienes que contratar, qué perfil quieres que tengan, bueno, pues diferentes cosas. Entonces, bueno, pues básicamente este es el proyecto de presentación que tenemos en la empresa y lo que hacemos, que es diseño gráfico editorial, porque no hacemos imagen corporativa, no hacemos publicidad, no hacemos diseño, hacemos lo que aquí pone: redacción y edición periodística, arquitectura publicitaria, gestión directa con los medios, internet y newsletter, imprenta, impresión y producción. Último, y ya termino. Tener una propia empresa, los pros y los contras, pues que eres tu jefe, haces tu horario, los pros, trabajas con lo que necesitas, ganas más que en una nómina, no dependes de nadie, tienes ventajas como que si te compras un coche pues te lo desgrabas y todas estas cosas. Y los equipos informáticos, y hay un montón de subvenciones para la innovación, y ahora que estamos en tiempo de crisis nos incitan mucho a que las empresas tiremos un poco de lo que es el comercio a base de renovar todos nuestros equipos. Y los contra, pues que tu empresa siempre va contigo, ¿no? Porque al final y que la responsabilidad es tuya, y entonces que muchas veces tú haces un trabajo y si sale mal, pues tienes que sentarte a negociar con quien te ha contratado ese trabajo cuánto le vas a cobrar por un trabajo que antes ya estaba pactado, ¿vale? Si trabajas en nómina trabajas para tu jefe, pero si trabajas por tu cuenta o eres tú el jefe, tú trabajas para tus trabajadores, porque para mantener 2 personas en nómina pues tienes que alimentar tu empresa, ¿no? Alimentar tu empresa quiere decir tener siempre pues suficientes trabajos para que te den el dinero pues, que necesitas para que esas personas puedan cobrar el uno de cada día.